Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a mirar Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 33. Y está en el contexto de el afán y la ansiedad. Y es bien interesante mirar esto, porque el Señor comienza a decir: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más para vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o beberemos, o vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Y es ahí donde la Escritura tiene un contexto poderoso. El mismo contexto del versículo 25 al 34 está dentro de el Sermón del Monte. Y todo este sermón lo expone la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Y todo este sermón lo hace indicándole a la iglesia que está fundando en la tierra, que está estableciendo en la tierra. Le está dando indicaciones de qué es lo primero de lo primero y qué es lo que tiene que ir posterior, qué es lo que va en segundo, tercero o más lugares. Pero que lo primero de lo primero no está en afanarnos por lo que vestimos, por lo que nos hace necesario para alimentarnos o lo que se hace necesario para beber, porque el Señor está comprometiéndose a suplir a cada uno de nosotros esas necesidades. Y Él dice que Él tiene conocimiento de esas necesidades. Él sabe esas necesidades. Y es bien interesante porque nos comparan y dicen: porque los gentiles buscan todas estas cosas. El gentil busca todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En ese momento un gentil era una persona no judía. Y el mensaje de estas buenas nuevas estaban para proclamarlas a los judíos. Y los judíos descendientes de Israel, descendientes de esa nación santa. Pero nosotros hoy somos esa nación santa. Nosotros hoy somos ese pueblo, pero también, sobre todas las cosas, hoy somos esa iglesia que fue posteriormente fundada a través de este fundamento precioso que colocó el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es ese fundamento? Que la manera en que nosotros podemos estar sin afán y sin ansiedad es buscando primeramente el reino de Dios. Y buscar primeramente el reino de Dios es algo bien interesante, porque viene la pregunta entonces: ¿qué es el reino? ¿Y por qué el Señor dice: busca el reino de Dios? Entonces vamos a preguntarnos en primer lugar: ¿qué es el reino de Dios? Y es bien interesante esta definición que encontré
Y dice, el reino es un gobierno en los cielos que hace la voluntad de Dios en la tierra. Y qué bueno esta buena definición también. El reino de Dios es un gobierno en los cielos que hará que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Entonces lo que le está diciendo el Señor, la recomendación para no estar ansiosos, para no estar afanados, es busquen un gobierno que está en el cielo, pero que está haciendo que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra. Busquen ese gobierno establecido en los cielos, con el rey que tiene ese gobierno, ese reino, y sométase, vivan en ese gobierno. Busquen ese gobierno, establezcan ese gobierno en su vida, para que ese gobierno les enseñe, les permita, les haga cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Y esto es bien interesante para mirar este pasaje, porque el Señor nos está llamando a buscar primeramente el reino de Dios. Y cuando hablamos de el reino como un gobierno, es porque todos nosotros estamos bajo gobierno y siempre estaremos bajo gobierno. Así nos queramos rebelar hacia el gobierno, siempre habrá un gobierno sobre la vida del hombre. Entonces el Señor le dice, hay un gobierno en el cielo. Hay un gobierno donde Cristo es el rey de ese gobierno, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo inclusivo, es el que establece y estableció ese gobierno desde el principio del universo. Y ese gobierno está establecido para mostrar en la tierra cómo es la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú y yo buscamos primeramente ese gobierno, lo que nosotros hacemos en la tierra es establecer, es mostrarle a los hombres cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es ahí donde la Escritura nos dice en el mismo libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9 y 10 aún, y nos dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos. Mira el gobierno. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero luego oraréis así, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué es tan importante esta verdad para caminar juntos? Porque el reino nos permite caminar en un principio de acuerdo a quien está sometido al mismo gobierno. Si dos se ponen de acuerdo, caminarán juntos. Pero el principal punto de encuentro, el principal punto de acuerdo que tenemos los hijos de Dios, que tenemos todos nosotros, que tienes tú conmigo, el principal punto de encuentro, quizás no es porque vamos a la misma denominación, quizás no es porque participamos o hablamos de la misma manera, quizás no es porque tenemos la misma cultura, quizás no es porque hablamos el mismo lenguaje. El principal punto de encuentro, de acuerdo que tenemos los hijos de Dios es que el reino de Dios está en nosotros. Es que vivimos en el reino de Dios. Es que hacemos la voluntad del Rey, de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú haces la voluntad del Rey y yo hago la voluntad del Rey, los dos estamos perfectamente unidos y en acuerdo. Nos podemos unir a orar, nos podemos unir a reprender, nos podemos poner a unir, a tener tiempo de intercesión.
Y podemos tener ese principio de unidad tan perfecto que, como leíamos y estudiábamos la semana anterior, Dios está ahí con nosotros. Dios garantiza que Él está ahí con nosotros. Porque allí donde están dos o tres en acuerdo, bajo el mismo gobierno, haciendo la misma voluntad, yo estoy con ellos allí. Entonces ese reino, vamos dejando claro que es un gobierno en los cielos que hará que se establezca la voluntad de Dios en la tierra. Y que tú y yo, sometidos a ese gobierno, estableceremos ese reino de Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo puedo buscar primeramente el reino de Dios? La manera en que puedo buscar primeramente el reino de Dios es convirtiendo el reino de Dios en lo más importante de mi vida. La manera en que yo puedo buscar el reino de Dios es que el gobierno de Dios sea lo más importante en mi vida. Yo busco primeramente el reino de Dios y estoy viviendo reino cuando el reino de Dios, su gobierno, su voluntad, es lo primero en mi vida, lo más importante en mi vida. Reino es cuando tomando una decisión yo digo, esto lo haré si es la voluntad de Dios. Reino es levantándome cada mañana y diciendo, hoy cumpliré la voluntad de Dios. Y entonces la voluntad de Dios me dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces yo digo, wow, hoy tengo que cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios me dice, amad los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Entonces yo digo, hoy tengo que cumplir la voluntad de Dios. Hoy busco el reino, hoy el reino es lo más importante en mi vida. Hoy el reino es mi gobierno y estará en mí y establecerá en mí su voluntad. Entonces, esto también incluye buscar el reino, incluye querer saber más del reino, incluye querer conocer más del reino. Por eso el ministerio permite que hayan discipulados, formaciones, entrenamientos, acompañamiento para poder entender qué es el reino, este gobierno, cómo se vive a través de la palabra de Dios que nos revela el reino de Dios. Y también es importante, y estoy buscando primeramente el reino de Dios, cuando le cuento a otras personas las cosas buenas del reino de Dios. Cuando comparto con otras personas las cosas buenas que ese reino establece en la tierra. Cuando le cuento las cosas buenas de ese reino y de su justicia para con nosotros los hombres. Es ahí donde el reino de Dios es muy importante para nosotros. Y es ahí donde podemos decir que el reino de Dios está siendo buscado por nosotros. Ese gobierno único de Dios en el cielo y en la tierra es lo primero de lo primero en mi vida. Pero también el reino de Dios nos permite buscar esa justicia. Y cuando hablamos de buscar el reino y buscar su justicia, estamos hablando de que el reino, ese gobierno establecido sobre la tierra, romperá el afán, la ansiedad, la angustia, no solo por los bienes materiales, no solo por el comer, el vestir, el beber, sino
porque el gobierno de Dios, estableciendo la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida, permitirá que los hombres vivamos en paz, en armonía. Por eso dice que el segundo elemento es la justicia. Y la justicia de Dios incluye las normas de Dios sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Cuando yo quiero vivir sin afán y sin ansiedad, yo tengo que mirar que las normas de Dios que me enseñan a cumplir lo que está bien y me enseñan a rechazar lo que está mal, esas normas de Dios hacen que la vida en mí esté tranquila. Porque yo sé que lo hice bien. Yo sé que lo hice en la voluntad de Dios. Yo sé que no he cometido pecado. Yo sé que aún he cometido pecado y que tengo que arrepentirme. Yo sé que he cometido pecado contra mi hermano y tengo que arrepentirme. Yo sé que he hecho cosas indebidas y que tengo que resarcir ese daño hecho. Entonces, todos esos elementos van girando en torno a que ese gobierno establece paz sobre la tierra, establece justicia sobre la tierra. Por eso, la persona que busca la justicia de Dios vive de acuerdo con esas normas morales que siempre son para nuestro bien. La persona que busca y quiere vivir en esa justicia de Dios practica las normas del reino de Dios. Eso dice Isaías 48:17. Esto es lo que dice el Señor tu Dios, el Santo de Israel. Yo soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien y el que te guía por el camino que debes de andar. El Señor dice, si yo soy tu rey, yo soy tu Señor, yo soy tu Dios, yo soy el que te enseño el camino por donde deben de andar. Yo soy quien te enseño las normas, las leyes que debes de practicar. Yo soy quien te imparto la justicia y te enseño a vivir en justicia. Amén. Por eso la expresión recibirán todas las cosas o todas estas cosas os serán añadidas. Sencillamente es una promesa. Sencillamente es una verdad de Dios que nosotros debemos de apropiarnos. Sencillamente es un compromiso que Dios ha establecido con nosotros. Sí o sí, el reino de Dios es lo primero. Sí o sí hacemos su voluntad. Sí o sí practicamos la justicia de Dios. Porque no podemos usar este texto reclamando todas las cosas que son añadidas sin hacer todo lo que antepone en el versículo, que es el reino de Dios, su justicia, sus normas, que todo esto, el gobierno de Dios esté en primer lugar en nuestras vidas. Es ahí donde el Señor entonces nos dice, yo me comprometo con darte lo que has de beber, lo que has de comer, lo que has de vestir, pero el reino de Dios, mi gobierno, tiene que estar en primer lugar en tu vida. Amén. Bendiciones, este es un deseo para nosotros, que todos nosotros estemos andando poderosamente juntos en caminos de esperanza.